preguntarles si me escuchan bien, si se corta el audio, porque vieron que ahora con el tema de la conexión de internet, con que otros están en la misma conexión, el de la casa decís, bueno, no te conectes, no te pongas Netflix, abrí la puerta, viste que uno busca como estrategias para que la señal llegue lo mejor posible. Así que estamos en casa como haciendo una estrategia de que no se conecten a internet, que abran la puerta para que la señal llegue mejor, porque todo es un tema, ¿no? Es un privilegio para mí compartir la palabra con ustedes, hermanos que vamos conociendo a través de la vida y que seguramente no faltará oportunidad de que el Señor nos permita vernos cara a cara, no a través de una pantalla. Nos resistimos un poco a esto, ¿no? Pero bueno, no queda no queda alternativa y uno aprovecha, bueno, todos los medios para poder seguir siendo iglesia. Estamos en la iglesia de Aedo, desde que, bueno, yo básicamente nací ahí, a mi esposa la conocí a los 16 años, y bueno, nos casamos a los 24, y tenemos 3 hijos, Juan, que tiene 13, Luz, que tiene 8, y Santiago, que tiene 4. Así que tenemos para divertirnos un rato. Y los tiempos de estudio, de trabajo, se hacen obviamente eh, bien lindos, ¿sí? Bien entretenidos para nosotros que tenemos que, bueno, ahora en esta pandemia hacer algo que es tan difícil, que es entretener a nuestros hijos adentro de nuestro departamento. Así que si se acuerdan, oren por nosotros para que sobrevivamos. Obviamente, hace algunos años, aproximadamente 6 años, decidimos con mi esposa eh, educar a nuestros hijos en casa. Así que fue toda una odisea el primer tiempo, porque era todo nuevo para nosotros. No teníamos ninguna referencia tan cercana de esto que en inglés se llama homeschooling, y que acá en Argentina no es muy usado, no tiene mucha prensa. Entonces comenzamos este camino de ser los profesores de nuestros hijos, y allí estamos también. Así que también es un motivo de oración, para que el Señor nos sostenga. Con Juan arrancamos el secundario, así que imagínense, tenemos que ser profesores de matemática, lengua, geografía, biología, así que eso nos lleva también a estar a la altura de la situación. Hay hermanos que nos ayudan, que tengo un amigo que es profe de matemática, le digo, decime, te pago la clase, dale matemática a vos, y yo le doy otras materias, y mi esposa se encarga también de otras materias y de mis otros hijos, obviamente. Así que vivimos realmente en esta esfera donde es muy trabajoso, pero que de alguna manera también vemos la mano de Dios ayudándonos en esta tarea, que entendemos que fue de Él quien nos impulsó a poder hacerlo. Y también contarles que gracias a Dios tuve la oportunidad de, junto con algunos hermanos de la iglesia de Aedo, anotarme para cursar en un seminario, el Seminario Teológico de Dallas, vía obviamente online, así que también es un privilegio de poder estudiar la palabra y seguir perfeccionando esto que entendemos que nunca se acaba, ¿no? Que es la palabra eterna de Dios. No hay nadie que pueda decir, bueno, ya está, ya soy grande, ya no necesito aprender más. Al contrario, uno tiene más luz para darse cuenta que no sabe nada, y que no está viviendo nada de lo que dice la Escritura. Necesitamos un poco el espíritu de Josías cuando él se enfrenta al libro de la ley y se da cuenta que el pueblo está viviendo totalmente distinto a lo que Dios quiere, y cuando uno se acerca cada vez más a la palabra, va descubriendo más eso, esa realidad que es: no tengo mi matrimonio como debería tenerlo, no estoy criando a mis hijos como debería hacerlo, no estoy trabajando de la manera que debería trabajar, no estoy sirviendo, no soy el siervo que Dios quiere, no tengo la humildad que requiere el servicio de Dios, y un montón de cosas, ¿no? que van haciendo que uno necesite acercarse más a Dios, y que corra una vez más hacia la gracia, para que el Señor nos haga aptos para toda buena obra. Así que bueno, eso es más o menos un resumen muy cortito de nuestra vida. Y pensaba en qué compartir con ustedes, y pensaba en este año que pasó y en este año que cursamos, en el
2021, pensando en qué es la iglesia, ¿no? Seguramente hubo personas que al cerrarse los locales dijeron, se terminó todo, se acabó. ¿Cómo voy a hacer para servir a Dios? ¿Cómo voy a hacer para servir a los hermanos? ¿Cómo voy a hacer para, no sé, hacer mi ministerio? Y no hay duda que el Señor quiere en este tiempo, de alguna manera, que nosotros visualicemos que la iglesia no tiene que ver con un local, si bien lo utilizamos, que la iglesia no tiene que ver con actividades, si bien las podemos hacer y pueden ser una herramienta útil, pero que la iglesia tiene que ver con otra cosa. Y yo me preguntaba, ¿no? Y es una pregunta un poco fuerte, que quizás nos hace, o Dios quiera que nos haga reflexionar un poco más. ¿No será que todo este tiempo estuvimos un poco jugando a la iglesia? Vistiéndonos para ir a un lugar, queriendo cumplir con ciertos estándares, sintiéndonos bien cuando hacemos y sintiéndonos mal cuando no hacemos, teniendo un sentimiento de culpa también cuando vemos que la cosa no avanza, que la actividad no crece o que la iglesia no explota, ¿no? ¿No será que nosotros tenemos un falso concepto de lo que realmente es la iglesia? Son preguntas que me hice en este tiempo y que me gustaría compartir con ustedes algunos principios que están atrás de dos personas en el Nuevo Testamento, en Hechos capítulo 18, donde se ve cómo claramente el Señor va a usar este matrimonio, que se llamó Aquila y Priscila, para mostrar cómo Él obra y qué es la iglesia. Qué bueno es tener una referencia, ¿no? Yo les decía, cuando nosotros arrancamos con el tema del homeschooling, no sabíamos por dónde mirar, no teníamos una referencia, un matrimonio que diga, mirá, lo están haciendo en Argentina, porque sí teníamos conocidos en otros lados del mundo, pero las leyes educativas son distintas, las modalidades son distintas, necesitaba un patrón, un lugar para agarrarme. Bueno, Priscila y Aquila y Priscila son ese patrón donde se ve la huella dactilar de Dios, mostrando y diciéndonos, esto es la iglesia. Y me gustaría compartir una especie de recorrido en sus vidas, no quiero pasar mucho tiempo, pero sí que leamos algunos pasajes que nos hagan pensar en que a veces nuestro concepto del cristianismo y nuestro concepto de la iglesia es totalmente distinto al pensamiento que Dios tiene. Que Dios quiera en este ratito sacudir todas nuestras estructuras. Que sea tu oración, Señor, derriba todas mis estructuras humanas, tradiciones que quizás no son bíblicas y que son parte de un adorno que uno mismo le fue colocando al cristianismo, que el Señor nos permita ver claramente la Escritura y ser confrontados con la verdad de lo que es la iglesia. Vamos a orar en esta noche para que el Señor sea nuestro maestro, para que Él nos guíe a la verdad y que nos permita ver al Señor y ver la enseñanza que Él tiene para nosotros. Oramos. Señor, necesitamos que seas nuestro maestro en esta noche. Nos sometemos, Señor, a tu palabra. Declaramos, Señor, y reconocemos que tu palabra es la verdad, que es autoritativa, que no es opcional. Ayúdanos a ver la realidad a través de la vida de Priscila y Aquila. Ayúdanos a hacer iglesia, Señor. Ayúdanos a poder mostrar a Jesús de la manera que vos tenías planeado y de la manera que lo escribís en tu palabra. Te pedimos, Señor, que esta noche sea una noche de transformación espiritual, que sea una noche de preguntas espirituales, que sea una noche de replanteamientos espirituales y que eso nos lleve a tomar decisiones espirituales. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y ahí, si me acompañás en la lectura, Hechos capítulo 18, Pablo está terminando el segundo viaje misionero. Tengo un desafío para vos, que puedas leer Hechos con un mapa en la mano. No es lo mismo leer Hechos solamente en la lectura, y cuando ves un mapa y ves
toda la trayectoria que hicieron. ¿Viste el que tenés atrás de tu Biblia? Que son como páginas olvidadas, ¿no? Que está ahí, las tenés nuevitas. Quizá la Biblia tiene como 20 años y tenés salmos, ¿viste? Con muchas anotaciones y el Nuevo Testamento. Pero llegás al final y los mapas, y están los mapas ahí enteritos, como que nunca lo toqué. Digo, quizás algún día lo use. Bueno, Hechos se tiene que leer con un mapa en la mano. Te ofrece una riqueza, una visión más clara de cómo Pablo se está moviendo de un lado para el otro, y decís, bueno, fuimos a visitar a los hermanos, no fueron acá a 20 cuadras, hicieron cientos de kilómetros caminando, y invirtieron su vida prácticamente en viajar, en cruzar, en tomar un barco, invertir dinero en eso, en volver, en hacer toda la vuelta otra vez, ¿no? Ya como que lo mirás y te agota, pero con un mapa es mucho más claro porque se mencionan un montón de lugares. Lucas, que es el escritor, se encarga, al ser un estudioso, un investigador, un erudito, se encarga de ponerte los nombres de los lugares para que vos justamente los veas. ¿Y a dónde es Troas? ¿Dónde es esta isla de Chipre? ¿Dónde queda? Y sabés qué bueno también, te voy a dar una pista, no sé si sos de usar la computadora, pero vos podés poner el mismo nombre que está escrito en la Biblia en Google Maps y te lo va a trasladar al sitio real de hoy. Seguramente los nombres con el tiempo cambiaron, obviamente, pero tiene una tecnología Google que te permite, cuando vos pones un nombre de una ciudad bíblica, en la mayoría de los casos te muestra cuál es el lugar hoy por hoy con su nombre real. Y vos decís, mirá dónde estaba Pablo, mirá dónde fue. Se fue por acá y cruzó por acá. ¿Sí? Porque los nombres obviamente van cambiando. Ahora, Pablo venía de una situación complicada. Venía de estar en Tesalónica, venía de estar en Berea, venía de estar en Atenas, no le estaba pasando bien. El Señor obviamente va a obrar a través de él, pero él sufrió mucho en estos lugares. Se burlaban de él, por ejemplo, ahí en el versículo 32 del capítulo anterior, capítulo 17, tuvo que irse y se fue a Corinto. Ahora, acá viene la historia de este matrimonio. Dice, después de estas cosas, de todo este barullo, de estos líos que hubo con Pablo, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto. Por eso te digo, usa el mapa, porque ahí vos ves cuál es el trayecto que hizo. Se fue para Corinto y halló a un judío llamado Aquila, natural del Ponto. ¿Sí? El Ponto es una región que está ahí, si vos ves el mapa, estaría bueno tener un mapa ahora, pero no importa. Está sobre el Mar Negro, era como una especie de costa, ¿sí? Entonces vos lo podés buscar el Mar Negro y ves el Ponto que está ahí, era una ciudad costera, venía de ahí, pero había viajado con su esposa a Italia. Se fue, no sé si de luna de miel, después de vacaciones o qué, pero estaban en Italia, eran judíos que eran de esa ciudad, de esa zona costera del Ponto, cerca del Mar Negro, pero estaban viviendo en Italia. ¿Qué pasó en Italia, en Roma? Claudio, ¿sí? Que era un funcionario, había mandado que todos los judíos saliesen de Roma. Fue a ellos, se armó un lío también, se cansó de los judíos y los expulsaron de Roma. Ellos estaban ahí, hicieron un viaje y se fueron a Corinto. Algunos dicen que ellos habían conocido a Pablo o habían leído alguna de sus cartas. No sabemos si eran creyentes o si se convirtieron con Pablo en Corinto. Lo que sabemos es lo que dice el texto. Dice, fue a ellos, Pablo se acercó a este matrimonio. Y como era del mismo oficio, ¿sí? Tenían el oficio de hacer tiendas, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Y discutía en la sinagoga todos los días de reposo, en Corinto, y persuadía a judíos y a griegos. Y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Hasta acá la lectura podríamos leer mucho más, obviamente, pero por cuestiones de tiempo solamente resumimos. Acá tenemos el primer encuentro. Y a mí me gustaría ver todo el recorrido que hicieron Priscila y Aquila. Ellos experimentaron la iglesia. Ellos experimentaron la iglesia que viene a ellos, y ellos experimentaron el hecho de ser iglesia y brindarse a los demás. Esa ida y vuelta.
Fíjate lo que hicieron. Esto es más o menos en el año 52-53. Es importante la fecha, anotala por ahí, porque vamos a después a contar más o menos los años. Pero aproximadamente años 52, 53, casi terminando el segundo viaje misionero de Pablo, Pablo se encuentra con ellos. No sé por qué fue a ellos y como que los discipuló, los recibió. No sé por qué razón lo hizo, pero la Biblia dice que fue a ellos. Ahora, una de las cosas que me impacta y que es parte también de la dinámica de la iglesia, es que ellos, Priscila y Aquila y Priscila, estuvieron cerca de una influencia espiritual. Ellos se apegaron a una buena influencia. ¿Por qué digo se apegaron si lo vino a buscar Pablo? Porque ellos se mantuvieron con él. Ellos podrían haber dicho, la historia dice, algunos comentaristas dicen que ellos tenían una buena posición económica, quizás tenían tierras que habían vendido y, como decimos, ¿no? estaban dulces y podrían haber invertido en quedarse en Corinto, en comprar una casa, en establecerse, pero ellos se quedaron con Pablo y empezaron a acompañarlo en ya casi su última fase de su segundo viaje misionero. Así que una de las cosas importantes que uno necesita en la vida, como Priscila y Aquila, es tener a una influencia espiritual, tener a un apóstol Pablo, o alguna representación del apóstol Pablo. Quizás es un matrimonio espiritual que uno adopta para hacerlo parte de la familia, quizás es un hombre, una mujer espiritual que vos tenés y que vos contás tus cosas, aún tus miserias y tus problemas matrimoniales. ¿Sí? Son influencia espiritual. No podemos vivir la iglesia, no podemos vivir la vida cristiana si no tenemos a un referente espiritual. Nos hemos acostumbrado a una dinámica de tanto activismo que no importa cómo estoy yo, importa lo que hago, importa el servicio, no el siervo pareciera, ¿no? Que bueno, mientras tenga esta persona que hace y que me resuelve la situación, le damos para adelante. Y eso genera también una presión en el corazón de la persona que quiere servir a Dios y que no le alcanza su vida espiritual para poder sostener su servicio. Y esa persona llega un momento que es una bomba de tiempo y explota. Y después no quiere hacer más nada. Y después se da cuenta que es toda una farsa, ¿no? O lo ve de esa manera, tan caótica. ¿Por qué? Porque vimos la iglesia de otro lado, no de la necesidad de tener un mentor espiritual. ¿Qué distinto serían nuestras iglesias si pusiéramos como algo, no quiero usar la palabra obligatorio, pero si algo necesario? Bueno, ¿vos querés servir al Señor? Bueno, ¿quién es tu mentor espiritual? ¿Quién es tu apóstol Pablo? ¿Quién te va a seguir? ¿A quién le vas a contar tus cosas? ¿A quién le vas a poder rendir cuentas de lo que haces? ¿A quién vas a recurrir cuando las cosas en el matrimonio no vayan como esperás? ¿Tenés a alguien así? Así que ellos comienzan este recorrido de ser iglesia tomando la influencia del apóstol Pablo, que se quedó con ellos mucho tiempo. Ellos entendieron esto que nosotros mencionamos tanto, que es el tema del discipulado. Ellos en ningún momento dijeron, no, pero Pablo, nosotros conocemos mucho las regiones, somos viajados, conocemos qué es lo que tenemos que hacer de nuestra vida. Era un matrimonio consagrado, un matrimonio grande, no sabemos cuánta edad tenía, pero era un matrimonio que viajaba, que ya hacía años que estaba desarrollándose, y en ningún momento vemos ninguna actitud de no querer someterse a la influencia del apóstol Pablo. Así que el versículo 18, fíjate lo que dice que Pablo, habiéndose detenido ahí muchos días, se despidió de los hermanos, acordate que estaban en Corinto, y navegó a Siria, y con él, ¿quiénes estaban? Priscila y Aquila. Ellos tomaron decisiones de fe. Así que esta cuestión de tener una influencia espiritual te va a llevar también a hacerte preguntas en tu vida, decir, bueno, ¿en qué estoy invirtiendo mi vida, mis decisiones, mi dinero? Si las decisiones que estoy tomando me están acercando al Señor o me están alejando. Quizás tengo un mejor trabajo, pero estoy más lejos de Dios. ¿De qué me sirve tener más plata y estar más alejado del Señor, que es el que es la fuente de sabiduría,
que yo necesito para saber gastar el dinero. O sea, es una incoherencia. Sin embargo, ellos invirtieron para las cosas espirituales. Ellos dijeron, bueno, ¿qué hacemos? ¿Compramos una casa? ¿Nos ponemos y nos asentamos el negocio en Corinto? ¿Ponemos las tiendas de Aquila? ¿O vamos con Pablo? No sé si lo discutieron, no sé si habrán hablado. La cuestión es que ellos tomaron esta decisión de fe y decir, bueno, lo acompañamos, y se fue con ellos. Así que una de las cosas que necesitamos ser, quizás haciendo un combo de todo esto que venimos hablando, es aprender a ser permeables. Permeables. ¿Qué es una persona permeable? Es una persona que te deja entrar en su vida. ¿Viste estas frases? Mirá, no, yo no quiero que nadie se meta en mi vida, no quiero contarle mis cosas a nadie, no me venga con tener que hablar. Más a los hombres nos pasa, que somos más duros, que no nos gusta hablar, que no nos gusta abrir el corazón, ¿sí? Que tenemos miedo que se nos piante un lagrimón, ¿sí? No queremos hablar, no queremos, fíjense, la escritura, Pablo en el Nuevo Testamento habla de andar en luz. Andar en luz no significa no pecar y ser impecable, justamente, sino significa ser transparente. Y cuando uno decide tener un mentor espiritual, decide ser permeable, decide decir, mirá, esta semana no fue buena, esta semana no tuve un tiempo de oración, esta semana maltraté a mis hijos, esta semana le grité a mi esposa, esta semana no administré bien el dinero, mira, esta semana no estuve en mi trabajo enfocado, estuve haciéndolo así nomás, como para cumplir. Mira, este tiempo estuve sirviendo a Dios, pero mi corazón estaba puesto en otra cosa. Necesitamos ser permeables. No existe la iglesia no es un conjunto de cascarudos, no es un conjunto de bichos bolita, son personas que son permeables y deciden ser permeables. Nosotros tenemos la oportunidad también de aconsejar algunos matrimonios, nos estamos juntando con algunos matrimonios. Y a veces uno de los muchachos dice, no, pero no, la esposa tiene prohibido hablar, le tienen prohibido a la esposa hablar con la mía para que nadie se entere de nada y tener todo así en la oscuridad, y nadie puede ayudarnos de esa manera. ¿Cómo podés ayudar a una persona si no quiere contarte lo que te pasa? Y que le prohíbe a su esposa hablarte porque tiene miedo de que descubran quién es realmente. Esto es todo el engaño de Satanás, de querer encubrir. El que encubre sus pecados dice, no prosperará, más el que los confiese y se aparte alcanzará misericordia. ¿Qué queremos? ¿Oscuridad o misericordia? Yo quiero misericordia, pero necesitamos ser permeables. No podemos avanzar en nuestra vida espiritual si no tenemos un apóstol Pablo ahí cerquita, orbitándonos, y si no somos permeables. No, estas cosas no las voy a contar, no se te ocurra contar nada, le digo a mi esposa, no llames a nadie. Necesitamos cambiar el concepto de la iglesia. La iglesia no es ir el domingo, cuando podíamos ir, cantar unos coros, tener la predicación, saludarnos, gracias hermano, y se terminó la iglesia. La iglesia es llanto, la iglesia es oscuridad también, la iglesia es abrir el corazón en cosas que no queremos, pero que están ahí y que son parte de nosotros. Y necesitamos el don espiritual del otro hermano, del exhortador, del misericordioso, del dadivoso, del enseñador, justamente para que el Señor pueda sanar las heridas, para que pueda consolar mi corazón, para que pueda enseñarme una verdad bíblica que no sabía, y que se me desperté diciendo, pero esto no lo sabía, y ese hermano me lo enseñó. ¿Por qué? Porque descubrí mi corazón, porque no quiero que mis hermanos vean a alguien que no soy. Es decir, no, que no conozcan nada de mí. Obviamente uno no va a estar publicando sus pecados a todos, pero sí necesitamos una influencia espiritual. Ellos entendieron que el nivel de discipulado no es sentarse con alguien a hablar con un librito, sino es abrir el corazón. Es abrir el corazón para ser enseñados, para que alguien se siente conmigo y me diga, che, ¿sabés qué? No estás disciplinando bien a tus hijos. Les estás dando enojado, estás como sacado, no va. Y que yo tenga la madurez para decir, orá por mí, ¿qué tendría que hacer? ¿Cómo tendría que disciplinarlo? ¿O cómo tendría que abordar este tema con mi esposa? Porque la verdad que
No sé, ¿viste esta cuestión de querer arreglarlo uno? No, deja que yo lo manejo, es la frase, ¿no? Y se la decimos mucho a Dios, indirectamente. Señor, deja que yo lo manejo, yo arreglo mis finanzas, yo arreglo este problema con este hermano, yo disfrazo un poquito mi mal humor, trato de maquillar un poquito la situación, pero se lo estoy diciendo a Dios, y Dios ve mi realidad. Es como el síndrome laodicense, ¿no? El Señor le dice, vos decís que sos rico, que no tenés necesidad, y sos pobre, ciego, desnudo, sos un miserable, le dice Dios. Dios le abre los ojos y le dice, vos pensás que sos así, pero sos así. Le muestra una realidad totalmente antagónica. Así que muchas veces Dios va a revelar ese mensaje duro a través de hermanos que se acercan a mí porque se interesan por mí. Me van a decir, hermano, tu vida no está bien, o no está bien esta decisión que estás por tomar. ¿Por qué no te tomas más tiempo para orar? No que yo le tengo que decir lo que tiene que hacer, sino le tengo que aconsejar bíblicamente, le tengo que animar, le tengo que acompañar en sus decisiones. Así que la pregunta es, ¿en qué estás invirtiendo tu vida? Si estás siendo permeable, si, qué personas rodean tu matrimonio, o tu vida personal, o tu vida como soltero, como soltera. ¿Qué personas están ahí rodeándote? Si es, si es un intercambio espiritual, si es solamente un intercambio social. No, nos juntamos con los chicos a tomar mate y a charlar. Perfecto. ¿Alguno abre la Biblia? ¿Alguno dice, bueno, charlemos de lo que sea, porque no somos robots, pero pará, ¿qué somos? Somos creyentes, somos hijos de Dios. El Hijo de Dios habla del Señor, canta del Señor, y no hace una reunión donde sea todo formal, pero sí tener el espíritu de la iglesia, que es hablar del Señor. Si nos juntamos a tomar mate, está perfecto, nos conocemos, podemos charlar de la vida, pero no alcanza. Es distinto cuando ponemos al Señor ahí en el medio, cuando contamos las experiencias de fe que tuvimos en la semana, aún nuestros fracasos, le exaltamos a Él, glorificamos a Él, aún exponiendo nuestra propia miseria, porque nuestra vida miserable muchas veces es la consumación y el cumplimiento de la palabra de Dios. Aquel que se aleja del Señor y que se quiere ser una persona independiente, bueno, no le va a ir bastante bien. Y cuando nosotros lo hacemos, vemos el cumplimiento y nuestra vida aún caída da gloria a Dios, porque lo hace a Dios verdadero. Ahora necesitamos hacer este alto y necesitamos comprender que requerimos de otras personas. No podemos solos. Hay pecados en nuestra vida que nunca vamos a vencer solos y que solamente la intervención divina a través de hermanos de la iglesia van a ayudarnos a salir de nuestra oscuridad. Hay cosas que sí, uno con el Señor sale adelante, cada uno lo puede experimentar, pero hay situaciones donde necesito de otro hermano. ¿Te acuerdas ese texto en Tesalonicenses? Que dice que es necesario que amonestéis a los ociosos, ¿no? Como pone cada casillero. Que alentéis a los de poco ánimo. Que sostengáis a los débiles. ¿Sabes qué es la palabra sostener en griego? Es la palabra muleta. Así que Dios quiere, vos decís, ¿qué ministerio tengo? El ministerio de las muletas. ¿Cuál es ese ministerio? Nadie lo quiere ese ministerio, ¿eh? Todos quieren brillar, ¿eh? El ministerio de la muleta es ponerse un hermano que no puede caminar por sí mismo y ayudarlo a caminar. Porque no puede en ese momento dar un paso solo. Necesita de la intervención de un hermano que te dice, acá estoy, dale, va para adelante, que lo llama, que lo vuelve loco, le pregunta, ¿leíste la Biblia? ¿Cómo estás con tu familia? ¿Cómo estás de plata? ¿Necesitas plata? A veces no, esas cosas se nos escapan, ¿no? Vemos que le chancletea la zapatilla y decís, bueno, y Santiago dice, si ves a tu hermano tener necesidad y cerrás contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios? Y bueno, el amor de Dios está en tu billetera también, está materializado en los billetes. Ese es el amor de Dios también. Así que necesitamos redescubrir todas estas cosas que son parte de la iglesia. Fíjate este texto, Hechos 18:24, más en la lectura, aparece otro personaje que es Apolos.
Ahora yo quiero que veas a Apolos cómo encaja bien en todo este engranaje o esta cadena que viene con Pablo, que viene con Aquila y Priscila. Él empieza a explicar, estaban en Éfeso, llegó un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las escrituras. 18:25. Este había sido instruido en el camino del Señor y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga. Pero cuando lo oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Y queriendo él pasar a Acaya, los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que le recibiesen. Y llegado él allá, Apolos, fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído, porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las escrituras que Jesús era el Cristo. Ahora, esto es fabuloso. Esto es la iglesia. Fíjate, llegan a hacer todo el recorrido mental. Llegan estos judíos, Priscila y Aquila, de Italia, se armó una revuelta ahí, los echaron a todos. Vienen para acá. Pablo estaba conflictuado en Atenas, sale medio disparando, se va para Corinto. Se juntan. Pablo se queda con Priscila y Aquila. Les hace una especie de discipulado, una instrucción, pasa tiempo con ellos, trabajan juntos. Fíjate que la Biblia y que Lucas lo pone ahí. O sea, Lucas quiere que vos sepas que compartían la vida. No era una clase que tomaban una vez por semana, compartían la vida. Seguramente Pablo veía cómo Aquila trataba a su esposa, cómo su esposa le respondía, ¿no? Veía todo eso que a veces no queremos que vean, ¿no? Pablo estaba ahí metido en el negocio, con ellos. La cuestión de manejar plata con ellos vieron cómo Pablo manejaba el dinero que tenía, para qué lo invertía. Es un discipulado fabuloso. Ahora, cuando ven a este muchacho Apolos, lo vieron predicando fabuloso, con denuedo, con el Espíritu del Señor, pero vieron que su mensaje era incompleto, como que era solamente una partecita del mensaje. ¿Qué hacen ellos? Lo mismo que Pablo hizo con ellos. Lo mismo que Bernabé hizo con Pablo. ¿Te acordás cuando a Pablo nadie lo querían recibir porque tenían un miedo? Y algunos seguramente sospechaban, este se hace el bueno, pero después va a venir con toda la diligencia romana y nos van a liquidar a todos. ¿Quién se acercó? Bernabé se acercó a Saulo, estuvo con él, lo presentó a la iglesia, lo catapultó, fue un hermano clave en la vida de Pablo. Por eso que hablamos de estas influencias espirituales. ¿Qué hubiese sido de Pablo sin Bernabé? Todos nos acordamos de Pablo, ¿no? Porque fue el que escribió las 13 cartas del Nuevo Testamento. Pero de Bernabé a veces nos olvidamos. Fue un hombre clave. Ahora, Pablo lo hizo con Aquila y Priscila. Priscila y Aquila lo hacen con este muchacho. Le exponen más exactamente, le dieron más detalles. su maestro fue Pablo. Pablo era un crack de las escrituras, un conocedor, un ilustrado, un académico. Seguramente habían escuchado un montón de veces cuando Pablo discutía en la sinagoga y ellos tenían ya una carga de conocimiento y de exposición bíblica que se la volcaron a Apolos. No tuvieron un espíritu de competencia. Muchas veces nosotros sí tenemos un espíritu de competencia. Uy, llegó un hermano que predica mejor que yo. Uy, llegó una hermana que canta mejor que yo. No queremos que el otro hermano crezca. Queremos que se quede afónico, queremos que se le corte el internet, queremos que se le prenda fuego el mensaje. No sé, somos un poco así. Ellos dijeron, no, vamos a equipar a este hermano, que sabemos que Dios lo llamó, pero está incompleto. Fíjate, esto es la iglesia. Esto es la iglesia. Yo quisiera preguntarte si vos o si yo hicimos esto con alguien. No importa dónde estás, cuántos años tenés, cuánto recorrido tenés. ¿Has hecho esto con alguien? Agarrar a un hermano y decir, este hermano es bueno para, no sé, para consolar a otros, para animarlos. Le voy a ayudar, le voy a dar texto, le voy a comer la cabeza para que este hermano esté más capacitado bíblicamente para aconsejar a otros, para animar a otros. Veo a alguien que es dadivoso, que Dios lo prospera, que le va bien en su trabajo, que tiene plata y que Dios lo usa y le dio un espíritu dadivoso y generoso. Yo lo tengo que agarrar, hermano, y direccionarlo y darle una instrucción bíblica y ayudarlo a estar cerca de las necesidades. Lo tengo que conectar.
y ese hermano da más que yo, es más fiel que yo en la ofrenda, pero yo no compito con él, yo quiero equiparlo para la obra del ministerio. Es parte de mi llamado, es agarrar a otro y decirle, dale, ponete la armadura que tenés que salir a la guerra. Es la iglesia de Cristo, es la manga donde están todos los jugadores preparándose, arengándose. El partido se juega afuera. A veces, hermanos, lo jugamos adentro de la manga y no salimos. Y muchas veces, en vez de arengarnos, nos peleamos entre nosotros, tenemos conflictos unos con otros, no nos decimos las cosas, no nos relacionamos bíblicamente, entonces no podemos salir a la cancha. Ahora, estos fueron clave en la vida de Apolos, y fíjate cómo termina. Dice, fue en Acaya, fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído. Y fíjate lo que dice, con gran vehemencia, versículo 28, refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las escrituras que Jesús era el Cristo. Su mensaje creció, no fue el mismo, fue un mensaje más robusto, un mensaje que tenía más Biblia, que tenía más fundamento escritural. ¿Y dónde apareció ese fundamento escritural? Del ministerio de Priscila y Aquila, de lo que ellos hicieron en la vida de Apolos. Es fabuloso. Así que, fíjate, ¿es esto tu matriz en tu vida cristiana y en cómo experimentar la iglesia? ¿No hemos cambiado un poco el significado de la iglesia? ¿No lo hemos reducido a ciertas pequeñas cosas nada más? Que el Señor nos permita ser un eslabón en esa cadena, un Bernabé, un apóstol Pablo, quizás, un Priscila y Aquila, un Apolos dentro de esa cadena. Fíjate que ninguno de ellos se hizo solo. Ninguno de ellos apareció solo del cielo, solamente el único es Jesucristo, que con su relación con el Padre no necesitaba otra cosa. Pero el apóstol Pablo necesitó un Bernabé. Priscila de Aquila necesitó un apóstol Pablo. Apolos necesitó una Priscila de Aquila. Los hermanos de Acaya necesitaron un Apolos. Y la cadena continúa. Así que lo primero, ellos se apegaron a una buena influencia. ¿Quiénes rodean tu matrimonio? ¿Quiénes están cerca de tu vida espiritual? ¿Quiénes están cerca? ¿A quiénes dejas entrar a tu vida? ¿Dejas entrar a alguien? ¿O la puerta de tu vida está cerrada? Nadie te conoce, nadie sabe qué es lo que te pasa, ¿viste? Yo, ¿sabes que veo mal a esta persona? La verdad que no sé qué le pasa. A alguien le preguntes como que, ¿viste? Es un puercoespín, ¿viste? Saca las púas y no podés tener una relación con esa persona. Así que necesitamos rever nuestros conceptos de lo que es la iglesia. En segundo lugar, y tengo que ir mucho más rápido, obviamente, porque se nos fue el tiempo, ellos abrieron su casa. Ahora, este es un contexto difícil porque tenemos un condimento extraño que es el virus, pero yo quiero que pienses en esto como un concepto, como una forma de llegar a otros. En el año más o menos 55, 56, 3 años después, aproximadamente, ¿sí? Ellos, dice Pablo en 1 Corintios capítulo 16, 19, versículo 19, dice, las iglesias de Asia os saludan. Aquila y Priscila con la iglesia que está en su casa. En su casa, dice, os saludan mucho en el Señor. Yo pienso en lo necesario para un cristiano, que es abrir la casa. Hay muchos textos que hablan de las casas, ¿no? Más en el Nuevo Testamento. Pienso en la casa de Lázaro, María y Marta, que para Jesús era una casa de descanso, una casa donde él se podía relajar, comer una rica comida que Marta hacía, tener una linda charla con María, hablar con su amigo Lázaro. ¿Viste esas casas donde vos vas? No tenés que estar ahí como duro, te puedes relajar, te puedes sacar las chancletas, ¿no? Las zapatillas y estar tranquilo ahí, relajado, charlando de una forma totalmente no rígida. Bueno, esta era la casa de María, de Lázaro y de Marta. Ahora también está la casa, por ejemplo, la casa de María, la madre de Juan Marcos. Ahí aparece en Hechos, era una casa de oración. Ella abrió su casa y había gente adentro, quizás en una casa grande, algunos dicen que la madre de Juan Marcos también tenía dinero, y abrió su casa para que entre gente. Y bueno, entraba la gente que entraba en la casa, pero fue una casa de oración.
una casa donde clamaron por el apóstol Pedro, ¿te acordás? Que después Pedro vuelve a la casa, golpea la puerta y está Rode, la chiquita ahí, que lo mira y dice, es Pedro, y no entendía nada, y es una historia muy, muy curiosa, ¿no? Que de gozo no le abrió, o sea, Pedro estaba diciendo, abrime la puerta que me acabo de escapar de la cárcel, soy yo, le decía, le mostraba el DNI, no lo dejaba entrar. Es una casa de oración. Ahora también pienso en la casa de Gallo, ¿te acordás? Una casa donde hospedaba aún personas que no conocía. Dice, ama a los extraños, Gallo. Y él abría su casa para hospedar seguramente a misioneros, a predicadores itinerantes, estilo Apolos, que iban de ciudad en ciudad predicando la palabra. Él abría su casa para recibirlos. O también pienso también en la casa de Mateo. La casa de Mateo era totalmente distinta. Era un cambalache en la casa de Mateo, un publicano, ¿te acordás? El Señor lo llamó del Banco de los Tributos Públicos. Al otro día hizo una reunión casera, Mateo, con todos sus amigos cachivaches, igual que él. Los publicanos y pecadores, era una cosa, un antro de perdición en la casa de Mateo. ¿Quién estaba ahí adentro? Jesús. Jesús estaba ahí adentro, entre los publicanos y pecadores. Era una casa de evangelismo. Era una casa donde había pecado, que había un montón seguramente decían malas palabras, tenían doble sentido, se reían de cosas obscenas, pero ahí estaba el Señor, ¿eh? No estaba afuera. ¿Sabés quién estaba afuera? Criticándolo. ¿Te acordás, no? ¿Quiénes estaban afuera? Diciendo a los discípulos, ¿y ese es su maestro? Que está con los publicanos y con los pecadores. ¿Quiénes eran los que estaban afuera? Los fariseos. ¿Quién quiero ser yo? ¿Un fariseo que está afuera o quiero estar adentro comiendo con Jesús? Porque en realidad eso es lo que sigo siendo. Aunque soy redimido, yo quiero estar ahí, con el Señor en la mesa. Así que estas son las representaciones de las casas. ¿Cómo es tu casa? ¿Cómo es tu casa? ¿Es una casa de oración? ¿Es una casa de descanso? ¿Es una casa donde se predica el Evangelio? Donde podemos recibir a otros, aunque no los conocemos, invitamos en tiempos normales, ¿no? Invitamos a algún hermano que viene a la iglesia por primera vez y que nadie lo conoce. ¿Quiénes van a hacer esa tarea? ¿Quiénes van a hacer Gallo? Que recibe a los extranjeros, a los que no conocen a nadie. ¿Qué visión distinta que tuvieron Priscila y Aquila? Ellos abrieron su casa. Lo tercero, y tengo que continuar y terminar, les prometo, año 57, ya pasaron algunos años más, más o menos 4 o 5 años después del primer evento. Ellos afrontaron los obstáculos. Pablo dice en Romanos 16, 3, saludad a Priscila y Aquila, mis colaboradores. Ahí la palabra tiene que ver con ayudadores en Cristo Jesús, que expusieron su vida por mí, dice Pablo. Lo hicieron por mí, a los cuales no solo yo doy gracias, sino también, escuché esta frase y subrayala en tu Biblia con un color que quede plasmado y que lo veas de 100 metros, sino también todas las iglesias de los gentiles. Yo te pregunto, ¿quiénes conocían a Priscila y Aquila apenas llegaron de Roma? Nadie. Eran extranjeros, eran personas que venían de otro lado, con muchas preguntas seguramente. No sé si tuvieron que mudarse alguna vez, yo me mudé 7 veces. ¿Sabés lo que es agarrar todas las cosas? Y te vas de una casa grande a una casa chiquita, y de una chiquita a una mediana a una grande a una chiquita, es un trastorno. Dicen que después del parto, es uno de los eventos más traumáticos y más estresantes que hay. Así que imagínate, ya con ese estrés que venían, que no sabes qué iba a pasar, los echaron de su lugar, ahora los ves que son una bendición para todas las iglesias de los gentiles. ¿Quiénes son las iglesias de los gentiles? Filipenses, Colosenses, Tesalonicenses, Éfeso. Todas las iglesias que aparecen en el Nuevo Testamento son iglesias gentiles, que obviamente había grupos de judíos y mezclas también, porque acuérdate que los judíos habían sido esparcidos por todos lados, estaban por todos lados. Pero las iglesias de los gentiles son todas las iglesias, todos los conocían. Ahora, yo no quiero
exaltarlos, quiero mostrarte el poder de su influencia espiritual. Ellos no es que iban viajando por el mundo predicando. Ellos abrieron su casa, ellos tenían una solidez en su vida espiritual, que fue una influencia para todos. No, ¿sabes qué? Priscila y Aquila me ofrendaron para tal cosa. No, ¿sabes qué? Priscila y Aquila me hospedaron cuando yo estuve de viaje. No, ¿sabes qué? Priscila y Aquila me enseñaron a compartir el evangelio con otro. Y no sabe que Priscila y Aquila estuvieron cuando falleció un familiar mío. Y no sabe, todas las experiencias, Priscila y Aquila están metidos ahí. Así que cuando nos falle un poco y tengamos interferencia en lo que es la iglesia, leamos Hechos capítulo 18 y leamos los versículos donde aparecen mencionados Priscila y Aquila. Y lo último, se aliaron con constancia. Año 65 aproximadamente, 67. Ya Pablo está viejo, ya Pablo está a punto de ser sacrificado, de morir. Él le escribe a Timoteo en su segunda carta, es una carta de despedida, es una carta de recomendaciones, es una carta de consejos, de un hombre ya grande, un hombre experimentado en la fe, que él ya sabía que le quedaba poco tiempo. Entonces le dice a Timoteo en 2 Timoteo 4:19, una frase cortita: saludame, Timoteo, saludame a Prisca y Aquila, a Priscila y Aquila. Pasaron 15 años, ellos todavía estaban juntos, ellos todavía estaban de acuerdo en su ministerio, todavía estaban sirviendo al Señor como el primer día. Ellos se aliaron con constancia, estuvieron juntos, no fueron egoístas, pensaron en el servicio del Señor, pensaron en los demás sin descuidar su propia vida. Ellos pasaron 15 años, están más fuertes que nunca, están juntos. Pablo dice, saludame a este matrimonio que fue clave en mi vida. Saludame a Priscila y Aquila. Ellos sí saben lo que es la iglesia. Ellos sí no necesitan ningún puesto para ser de bendición. Ellos solamente el puesto que tienen son de influenciadores, son de personas que desde la sencillez de un trabajo, de la vida, de compartir un viaje, fueron de influencia a todas las iglesias de los gentiles. Y pensaba, ¿no?, que muchas veces estamos jugando a la iglesia. Hoy nos vamos a un lugar físico, pero nos conectamos por Zoom. Decimos, bueno, nos preparamos para conectarnos, escuchamos la palabra, cantamos algunas canciones. Y a veces se corta la conexión, se termina la reunión y cada uno sigue. Y muchas veces sigo mi vida aislado, desconectado, impermeable, sin buscar ayuda, sin buscar un mentoreo, sin buscar a alguien que me ayude en mi vida personal, pero también del otro lado, sin buscar a nadie para ayudar, a influenciar, sin buscar a nadie a quien ofrendar. ¿A quién le voy a ofrendar si yo no abro mi vida, no agarro el teléfono y no llamo a nadie? Las necesidades se conocen cuando uno está cerca, no cuando uno está lejos. Las necesidades, ¿viste? Cuando Santiago dice, estás ahí con tu hermano y ves que tu hermano tiene necesidad. Para ver la necesidad hay que estar con el hermano. Y de esa manera el Señor te va a usar. Ahora, puede ser, como alguien escribió, ¿no?, y se los quiero mencionar, y con esto cerramos el mensaje. Puedo ser un creyente que asista a la reunión, presencial o virtual, un creyente que cumpla, que me pidieron tal cosa, lo hago, o realmente un discípulo. Un discípulo es alguien que sigue los pasos de Jesús. Y Jesús hace cosas políticamente incorrectas. Está con gente que los religiosos con los cuales no quiere estar, se acerca a personas socialmente excluidas, tiene una vida austera, tiene una vida donde él abre su corazón a sus discípulos. Estoy muy triste hasta la muerte. El mismo Hijo de Dios fue permeable. Les compartió la tristeza de su alma a aquellos que no entendían nada. No le abrió, no le abrió el corazón a un ángel que vino del cielo, una representación angélica o divina. Le compartió a Pedro, a Juan y a Santiago, que estaban en otro canal, que no entendían nada, y él le abrió su corazón.
Así que necesitamos preguntarnos si somos creyentes o discípulos. El creyente suele esperar panes y peces, el discípulo es un pescador. El creyente lucha por crecer, el discípulo por reproducirse. El creyente gusta del halago, el discípulo del sacrificio vivo. El creyente entrega de sus ganancias, el discípulo entrega su vida. El creyente busca que le animen, el discípulo procura animar. El creyente espera que le asignen una tarea, el discípulo es solícito en asumir responsabilidades. El creyente murmura y reclama, el discípulo obedece y se niega a sí mismo. El creyente reclama que lo visiten, el discípulo visita. El creyente se sienta para adorar, el discípulo adora mientras vive. El creyente vale para sumar, el discípulo para multiplicar. Los creyentes aumentan la comunidad, los discípulos aumentan las comunidades. Los creyentes suelen ser fuertes como soldados acuartelados, los discípulos son soldados invasores. El creyente necesita de campañas para animarse, el discípulo vive en campaña porque está animado. El creyente agoniza sin morir, el discípulo muere y resucita para dar vida. El creyente aislado de la congregación se lamenta de no tener ambiente. Esto nos pasó mucho en la pandemia. El discípulo crea ambiente para formar una congregación. El creyente es ojalá, el discípulo es heme aquí. El creyente es pastoreado como oveja, el discípulo apacienta a los corderos. El creyente espera que oren por él, el discípulo ora por los demás. El creyente se congrega para encontrar al Señor, el discípulo trae la presencia del Señor. El creyente espera que le interpreten las escrituras, el discípulo conoce al Señor y habla de él. El creyente no se trata con miembros de las diferentes denominaciones. El discípulo se hace como los demás para ganar a algunos para Dios. Así que espero que reflexionemos en este tiempo de pandemia, donde todavía estamos encerrados, donde no nos podemos ver cara a cara, pero eso no quiere decir que sea la iglesia distinta. Quizás los medios son distintos, las maneras son distintas, pero el corazón debe ser el mismo. Que el Señor nos dé el corazón de Priscila y Aquila, que nos ayude a salir de la comodidad en la cual vivimos, que vivamos para los demás, sin descuidar nuestra vida personal, sin descuidar nuestra familia. Ellos pudieron ser esa influencia porque estuvieron juntos, porque tuvieron una familia unida, porque tuvieron al Señor en el medio todo el tiempo, donde abrieron su corazón a influencias espirituales, donde tomaron decisiones de fe que los acercaron más al Señor, donde aprendieron a abrir su casa, decir, bueno, este es mi lugar de ministerio, es mi casa, es mi cocina, donde le hago un té a una persona que viene con un problema y charlamos y oramos y comemos algo rico y conocen mi vida y conocen mis hijos y conocen mi vida normal, que no soy un extraterrestre, que tengo las mismas luchas que todos, que ellos afrontaron la oposición, dijeron, cuando quiero vivir piadosamente voy a padecer persecución y voy a exponer mi vida y voy a pagar el precio por ser distinto. Y seguir la vida con constancia. Pasaron los años. Quiero, Señor, que pasen los años y que pueda ser una influencia espiritual para otros hermanos, y que pueda tener un impacto, no por una gloria personal, sino para la edificación del cuerpo de Cristo y la gloria de su nombre. Oramos. Ahí en el corazón, decirle, Señor, Señor, he cambiado el concepto de la iglesia. He reducido tu iglesia, Señor, tu organismo vivo, tu cuerpo, Señor, en quizás una reunión, en quizás un evento, en quizás un servicio. Ayúdanos a despertar a una realidad que está escrita, Señor, hace cientos de años, y que lo tenemos en un libro, que lo tenemos en tu palabra. Ayúdanos a ser tan sencillos como Priscila y Aquila. Hermanos que descubrieron este dinamismo de lo que es la iglesia, de recibir la influencia de otros y también de tomar decisiones para ofrecer la vida para otros hermanos.
Ayúdanos a ver tu plan con ojos distintos, para que podamos no solamente ser creyentes, sino ser discípulos. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.